Muy buenos días a todas y todos. Es un honor y un agrado para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat dar inicio a esta charla, a esta clase magistral del invitado que tenemos a continuación. Esto se enmarca dentro de una de las actividades fundamentales que está realizando la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que es el proyecto Nueva Ingeniería 2030, con el apoyo, por supuesto, de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de nuestra universidad. Lo que hoy nos convoca es un tema tremendamente relevante e interesante para el desarrollo futuro de la formación de los ingenieros y uno de los temas clave que queremos incorporar en el nuevo plan de formación de tanto ingenieras, ingenieros, arquitectas y arquitectos. Nos acompaña hoy día el doctor Christian Buch Calderón. Él es doctor en neurociencia de la Universidad Libre de Bruselas y actualmente está desarrollando 2 doctorados. Uno en la Universidad de Ghent, en Bélgica, bajo la tutela del profesor Tom Bergutz, y otro en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, bajo la tutela del profesor Michael Frank. Son doctorados que están relacionados, postdoctorados, perdón, que están relacionados con el estudio de la neurociencia y la potencial, ¿no es cierto?, encuentro con la inteligencia artificial. Christian se ha hecho varias preguntas, él lo va a explicar después en su charla, respecto de cómo el cerebro humano toma algunos conocimientos que ya tiene adquiridos y los va adaptando a situaciones nuevas. Y él cree que esas consultas y esas preguntas que surgen, ¿no es cierto?, de la observación, es muy posible que pueda encontrar una respuesta interesante o algunos caminos a seguir, ¿no es cierto?, en conjunto entre la neurociencia y la inteligencia artificial. A eso los hemos invitado hoy día, a que podamos escuchar, ¿no es cierto?, de la voz de nuestro invitado, don Christian Buch Calderón, respecto de este interesante encuentro de disciplinas. Don Christian, por favor, el escenario es suyo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias por la introducción y la invitación también. Estoy muy contento de estar acá también por razones personales, obviamente. Pero sí, antes de comenzar la charla, me gustaría decir 2 cosas. La primera es que yo no soy chileno, entonces mi español es un poquito rudimentario, por así decirlo. Entonces voy seguramente a utilizar harto Spanglish y quizás términos en inglés. Y si algunos me pueden ayudar en hacer las traducciones, se lo agradecería. Y la segunda cosa es que, bueno, tengo conciencia que no hay neurocientíficos dentro de la audiencia, tampoco hay gente que supuestamente son expertos en inteligencia artificial, pero voy a tratar de mantener todos los conceptos de manera más intuitiva porque la idea es dar una charla para los estudiantes más que para los profesores, por así decirlo. Entonces, y la charla, la idea es de tratar de convencerlo que hay un cierto valor de la neurociencia para desarrollar inteligencia artificial inteligente, por así decirlo. Mi estructura de mi charla es la siguiente. Voy a hablar de lo que es la neurociencia computacional, primero, y cuáles son los objetivos de la neurociencia computacional. Y también hablar dentro de eso de la sinergia entre las neurociencias y la inteligencia artificial. Después de ahí voy a pasar a lo que es el modelo de Hopfield y tratar de explicar el concepto de memoria asociativa como un estado atractor. Ahora puede ser que parezca muy abstracto esa frase, pero voy a tratar de explicar lo que significa. Y también, obviamente, explicar cómo las memorias se codifican dentro de las redes de Hopfield. De ahí voy a hablar de cómo se pueden utilizar estados atractores y tratar de
explicar cómo se pueden utilizar esos estados atractores para comprender flexibilidad dentro del comportamiento. Y voy a explicar una red neuronal inspirada sobre la neurociencia. Y de ahí voy a concluir y explicar lo que yo pienso, es una opinión personal, de cómo tendría que dirigirse el área de investigación en la cual yo trabajo. Bueno, comencemos por lo primero, que es lo que es la neurociencia computacional. La neurociencia computacional es una área de investigación que puede ser vista como un puente entre dos otras áreas, la de inteligencia artificial y la de la neurociencia. Y de un lado, en neurociencia computacional, perdón, las slides están en inglés, pero voy a hablar en español. Las neurociencias computacionales lo que hacen es que utilizan redes neuronales para tratar de comprender cuáles son los principios computacionales que están sido asociados a patrones de activación cerebral. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cerebro, por así decirlo? Poder hacer una interpretación de lo que está haciendo el cerebro usando red neuronal. Pero al mismo tiempo, las neurociencias computacionales utilizan datos empíricos de la neurociencia para desarrollar modelos de inteligencia artificial que son más inteligentes. Uno se basea sobre el modelo más inteligente que tenemos, que es el cerebro humano, por así decirlo. Y esta charla está más dedicada a la flecha turquesa que la flecha morada. Pero en realidad la neurociencia computacional se puede ver como el corazón de la sinergia entre la inteligencia artificial y neurociencias. Y de hecho, la inteligencia artificial, inspirada sobre la neurociencia, ha estado como a la base de los avances mayores en inteligencia artificial. Les doy un par de ejemplos. El concepto que en inglés se llama Hippocampal Experience Replay, que es un fenómeno neurofisiológico que se pasa dentro del hipocampo, que es una área generalmente asociada a la memoria, es un fenómeno fisiológico en el cual uno repasa experiencias que tuvo durante el día que están asociadas a recompensa. Entonces, en el trabajo que se hizo aquí de Mni y los colegas, desarrollaron una red neuronal que se llaman Deep Q Networks, que fueron usadas para aprender juegos de Atari. No creo que los jóvenes de la audiencia saben todavía lo que es un Atari, pero era una forma rudimentaria de lo que es la PS5 ahora. Bueno, y entonces desarrollaron esta red para poder jugar al Atari y lo hicieron de manera que se dice arriba del nivel de la performance humana. De hecho, podían jugar mejores que los humanos. Y este concepto fue clave para poder desarrollar esta red neuronal. De la misma manera, este mismo concepto aquí, fue utilizado también en AlphaGo, que es una red neuronal, una inteligencia artificial también desarrollada por Google DeepMind, que fue la primera inteligencia artificial que le pudo ganar al campeón del mundo de Go. El Go es como el ajedrez chino. De hecho, hay un... no está funcionando, ahí sí. Hay un documental en Netflix, por si les interesa, que es muy bueno, sobre AlphaGo. De manera más reciente, el concepto de atención, el concepto cognitivo de atención, fue también utilizado y ha estado a la base de, en realidad, de los modelos Transformers, que se llaman los modelos Transformers. No me funciona muy bien esto. Ahí sí, ya. De los modelos Transformers, que son modelos que ahora pueden hacer cosas muy impresionantes. Uno le puede dar un input a un modelo Transformer que es una secuencia de letras que representan resolver una ecuación matemática, y el modelo Transformer puede resolverla y da un output que es perfecto casi. Y ecuaciones bien complejas, no estoy hablando de uno más uno, no, integrales, derivativas, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de atención, el concepto cognitivo, neurocientífico de atención también fue clave para desarrollar este tipo de modelo. Pero la sinergia entre neurociencia e inteligencia artificial, en verdad, ya se veía en los años 80, con el trabajo de Fukushima, que desarrolló algo que se llama el neocognitron, que se baseó sobre
el concepto de receptive field of feature maps en el córtex visual, que son en verdad esa idea que uno puede tener, detectas líneas y como bordes, etcétera, que está en el córtex visual. Eso ha sido clave para desarrollar el neocognitron, que después fue en realidad es el precursor de lo que se llama convolutional neural networks, que son unas redes neuronales que son utilizadas para reconocer imágenes y objetos dentro de imágenes. No sé si ustedes han ido quizás últimamente con la pandemia, algunas veces uno entra en un jumbo o a un mall y lo filman y le hacen un cuadradito alrededor de su cabecita y le ponen la temperatura. Bueno, ese cuadradito, si está hecho bien, se hace con Convolutional Neural Networks, que está baseado sobre esta idea de receptive fields y feature maps. Ya. Y como ejemplo le muestro esto. Este es el DeepQ Network, esto funciona, no funciona muy bien. Ya, este DeepQ Network está jugando a Breakout. Breakout es un juego de Atari. Y pueden ver que la red neuronal en verdad lo juega súper bien, de manera optimal, perfecta. Pero es que en realidad podemos comprender eso como inteligencia, ¿no es cierto? Es que lo que aprendió la red neuronal es algo que uno puede generalizarlo, ¿no es cierto?, en otros contextos, que al final del día eso es lo que nosotros hacemos los humanos. Aprendemos algo de manera composicional y podemos generalizarlo a otros contextos. Y bueno, en verdad es pésimo este modelo, porque si yo muevo esta barrita, la muevo en el eje vertical de 3 píxeles, simplemente 3 píxeles hacia arriba, pero es el mismo modelo que aprendió aquí, lo que pasa es que el modelo falla. Obviamente, un niño podría hacer eso. Un niño podría aprender a jugar en este contexto y generalizarlo en este contexto. Pero este modelo, el A3C de Google DeepMind, no funciona muy bien en este caso. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está representando al modelo al final del día? No tantas cosas. Pero como dije, si uno puede comprender cómo un humano puede aprender en este contexto y generalizarlo en este contexto, uno tiene unas herramientas muy buenas para desarrollar modelos de inteligencia artificial que son más clever, más inteligentes, ¿no es cierto? Ya, pasemos al concepto del Hopfield Network. Entonces les acabo de decir que si uno puede comprender cómo la mente humana puede generalizar de este contexto izquierdo al contexto derecho, uno tiene herramientas para desarrollar inteligencia artificial mejor. Y la verdad es que la única cosa más importante que tenemos de la neurociencia, que es relevante para la inteligencia artificial, es que cualquier forma de comportamiento inteligente tiene que emerger de computaciones colectivas, ¿no es cierto? Las neuronas, se les dice, son neuronas tontas, que en conjunto pueden hacer cosas inteligentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es este concepto de computación colectiva? Y lo quiero explicar con algo que es profundamente humano también, que es el concepto de la memoria asociativa. Y lo voy a hacer con un ejemplo que es el siguiente. Imagínese que usted es un ingeniero y quiere desarrollar un robot, no sé cómo se dice, butler. ¿Cómo se dice butler? Un robot que... Un mayordomo, exactamente. Un robot mayordomo. Entonces, pero uno no quiere ponerle toda la información a ese robot. Uno quiere que el robot aprenda de uno, así está más apto para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ponte tú, yo le podría decir al robot, esto es un vaso de agua. ¿Ya? Esto sería como una memoria asociativa. Esto es un vaso de agua y el robot tiene que recordarse de eso, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, la memoria asociativa, eso tampoco no sé cómo decirlo en español, el fruit fly es como el ejemplo clásico de lo que es dentro de la teoría de redes neuronales, ¿no es cierto? Y fue muy estudiado por este personaje que se llama John Hopfield, que es un profesor de Princeton, dentro de lo que se llama más comúnmente, no sé si era en español eso, pero la red de Hopfield. Y una red de Hopfield es una red de neuronas o unidades o nodos, como uno quiera llamarlo, que están interconectadas, en el cual una neurona
Perdonen, pero no me está funcionando eso, pero... Ya, no sé cómo voy a hacerlo ahora. Ahí sí, ya. Una neurona presináptica manda información a una neurona postsináptica a través de pesos, ¿ya? De proyecciones de pesos. Entonces, antes de describir cómo funciona la red de Hopfield, quiero simplemente decirle que la red de Hopfield en verdad es una instancia dentro de una familia de redes neuronales, en el cual la red de Hopfield es una que es relativamente simple y se han desarrollado redes un poquito más complejas. Pero en esta charla lo que quiero en verdad decirles es que los conceptos básicos de la red de Hopfield pueden ser recombinados con conocimiento neurocientífico para desarrollar inteligencia artificial más inteligente. Entonces, ¿cómo funciona la red de Hopfield? Bueno, primero simplifiquemos las cosas. Digamos que las características de esta foto o de este ejemplo. ¿Nadie tiene otro de estos? En verdad, como que se está quedando sin batería, en verdad, lo noto. Ahí. Ya, no importa, sigamos. Las características de esta imagen, las propiedades de esta imagen, van a ser codificadas en un vector de unidades binarias, en el cual, por ejemplo, el vaso de agua va a estar codificado como un 1 y la palabra agua va a estar codificada como un -1. Bueno, lo voy a hacer sin esto. Como un -1. Y la idea dentro de la red de Hopfield es que lo que queremos hacer, debido a ese vector, que es un paterno, que le damos como input a la red de Hopfield, cómo tenemos que cambiar los pesos de la red de Hopfield para poder ahora codificar este pattern en la memoria de la red, dentro de los pesos, de los valores de los pesos, que al final represente una memoria del paterno que estoy mostrándole al robot. Antes de explicar cómo se codifican esas memorias, tengo que hablarle de la dinámica de la red, cómo se influencian estas neuronas con respecto a las otras. En la red de Hopfield es un modelo relativamente simple en el cual las neuronas tienen valores o de 1, codificado aquí en rojo, o de -1, codificado en azul. Y el valor de cada neurona está gobernado por la ecuación que usted ve abajo de la red, que es una ecuación relativamente simple, que dice que el valor de una neurona es en verdad una suma ponderada de activación presináptica que se manda a una neurona. Voy a ver si funciona de nuevo. No. Bueno, y eso es considerado también como el input neto a una neurona. Voy a tomar un ejemplo. Imagínense que los valores presinápticos son los valores que están en la red neuronal. Y los valores de los pesos son los que puse ahí, el 1, el 1, el 3, el 1 y el 1. Si quiero calcular el net input a la neurona que está ahora en turquesa, lo que tengo que hacer es relativamente simple. Hago el producto punto entre la activación presináptica y los pesos. Entonces lo que hago es -1 multiplicado por 1, 1 multiplicado por 1, 1 multiplicado por 3, y esto todo lo sumo junto y me da un valor de 3 al final. Pero ese valor de 3 es el input neto, que se pasa dentro de una activación, una función de activación que en el caso del modelo de Hopfield es una sign function, una step function, es la que usted ve ahí arriba a la derecha, que simplemente dice que si el net input que llega a esa neurona es mayor que 0, mayor o igual a 0, la neurona se comporta con un valor de 1, y si no, con un valor de -1, si es menor que 0. ¿Ok? Entonces, esto es relativamente simple, pero eso gobierna la dinámica de la red. Ahora lo que nos interesa a nosotros
con el concepto del robot mayordomo, en verdad es cómo puede codificar información, cómo se puede recordar esa información. Y hay una regla para eso, que es relativamente simple, que dice que el peso se tiene que modificar en función de, en proporción de activación presináptica multiplicado por activación postsináptica. Entonces voy a tomar un ejemplo. Si este es el paterno que yo estoy tratando de codificar dentro de la red neuronal, lo que hago, y si el turquesa es mi presináptico y el morado es mi postsináptico, tengo que multiplicar -1 por -1, que me da un valor de 1. Relativamente simple. Entonces la regla me dice, tengo que ponerle un peso de 1 a esta proyección. Si ahora yo quiero en una computación cambiar los pesos de toda la red, lo único que tengo que hacer es en inglés se llama outer product, que es un producto vectorial de este pattern multiplicado por su traspuesto. Y cuando yo hago esa computación, lo que me da es una matrices de peso. Esa matrices de peso va a tener valores de 1 y de -1 si el input pattern también es de 1 y de -1. Y esa matrices de peso va a codificar la memoria del paterno. Entonces, tomemos un ejemplo también de nuevo para como, hacer esto un poquito menos abstracto. Si la neurona apuntada con la flecha azul, si esa es mi neurona presináptica y quiero ver cómo se conecta con todas las otras neuronas postsinápticas, simplemente eso va a estar representado por la primera línea en la matriz. Entonces, con la segunda activación postsináptica ahí en gris, va a ser 1 por 1, el peso va a ser de 1, va a ser de 1 entre las dos neuronas. Con esta va a ser de -1, codificado en naranjo, y en 1 codificado en verde. Esto va a ser de 1, esto va a ser de 1 y esto va a ser de -1. Yo hago eso con todas las neuronas, pero en una computación se hace simplemente haciendo el producto vectorial. Entonces, esta matriz codifica por la memoria del paterno que yo quiero codificar dentro de la red. Ya. Ahora, ¿por qué se dice que eso es una memoria? Yo les digo esto y no significa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué es una memoria en verdad? Imagínense que ahora yo acabo de codificar el pattern del agua que está dentro de ese vector. Y el resultado es esa matrices de peso, ¿no es cierto? Pero yo llego un día a la casa con mi mayordomo robot y estoy enfermo. Y como yo estoy enfermo, tengo la nariz... Ah, perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya, llego a la casa y estoy enfermo. Tengo la nariz tapada. En inglés, en vez de decir water, voy a decir butter. ¿Ya? Voy a decir butter. Conceptualmente, ¿qué es lo que significa eso? Significa que inicializo la red de Hopfield de una manera distinta, con otro vector, en el cual esta neurona no va a ser de -1, pero va a ser de 1. ¿Cómo mi mayordomo robot puede recordar que yo estoy hablando de agua? Bueno, si inicializo la red con ese vector, ese paterno, y le implemento las dinámicas a esa red, lo que va a pasar es que la red se va a modificar para tener un valor que es el mismo que el valor codificado previamente del agua. ¿Ya? Y esto es muy interesante, porque ¿qué es lo que significa? Significa que todos los paternos que voy codificando dentro de esas redes de Hopfield son atractores en espacio de activación de la red. ¿Qué es lo que significa eso, el atractor en espacio de activación de la red? Esto es importante porque va a tener repercusión por por el resto de la charla. Si yo codifico el paterno del agua dentro de mi matrices de peso y que inicializo la red con cualquier vector que es parecido a este, pero no es parecido a ese, que no es exactamente ese, y aplico las dinámicas dentro de la red, lo que va a pasar es que la red va a volver al valor previo que fue codificado, que es el valor del vector del agua. Un ejemplo, mi mayordomo robot me ve con un vaso que no tiene agua.
pero es muy parecido a un vaso que tiene agua el vector. Entonces, ponte tú, eso me va a poner dentro de, en esta inicialización, en términos de espacio de activación de la red, que no es exactamente la memoria del agua, pero está cerca. Y si yo aplico la dinámica, lo que pasa de manera intuitiva es que la red se va hacia esa memoria. Y eso es un concepto de atractor. En sistema dinámico se llama Fixed Point Attractor en inglés, pero esa es la idea, un atractor hacia una memoria. Y entonces después yo podría utilizar ese mecanismo para codificar que el robot me pide a mí si yo quiero agua, porque se acuerda que esto tiene que ver con el agua. Ya. Entonces, todo esto en conjunto nos explica más o menos cómo podemos codificar memorias, cómo esas memorias son estados atractores en el espacio de activación de las redes neuronales, pero nosotros tenemos un robot y queremos hacerle que aprenda varias cosas, no simplemente el agua, quiere quizás saber qué es lo que es un chocolate uno o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos codificar varias memorias dentro de una red de Hopfield? Y en verdad es súper simple. Si yo le acabo de explicar que tengo dos paternos, este y este, puedo codificar cada paterno dentro de una matrices de peso. Ese paterno va a estar codificado dentro de esta matriz y este paterno va a estar codificado dentro de esta matriz, ¿no es cierto? Y si yo ahora quiero codificar los dos paternos dentro de una matriz en conjunto, en una red neuronal, lo único que tengo que hacer en verdad es sumarlos. ¿Ya? Hago una juxtaposición de las dos matrices y sumo elemento por elemento, lo sumo y esta matriz resultante, que en verdad está descrita por esta ecuación, que simplemente dice que hago la suma sobre los paternos de los productos vectoriales, esta matriz va a codificar las dos memorias. ¿Ya? Obviamente esto es un ejemplo juego, no va a funcionar en este caso porque hay muy pocas neuronas, ¿no es cierto? Pero simplemente para dar la idea. Aquí habría interferencia entre los dos paternos, pero esa es la idea. Simplemente tengo las dos matrices, las sumo junto y la matriz resultante es una matriz que codifica las dos memorias. Ya, entonces eso toma en cuenta más o menos ahora como memoria como estado atractor, cómo puedo codificar varias memorias. Pero si yo tengo un robot mayordomo, en verdad lo que quiero hacer es que haga cosas para mí, ¿no es cierto? Entonces podría decirle al robot mayordomo, oye, hazme un completo, por favor. ¿Ya? Y conceptualmente uno puede comprender el hecho de hacer un completo como una secuencia de acciones que uno tiene que hacer. Tengo que hacer la palta, la mayonesa, abrir el pan, etcétera, etcétera, para llegar a mi objetivo que es hacer un completo. Dentro del cuadro matemático de la red de Hopfield, eso se puede comprender como transiciones entre paternos, ¿ya? Transiciones entre memorias. Y esto es muy interesante, porque si yo puedo codificarle a mi robot una transición entre paternos para llegar al objetivo de hacer un completo, lo puedo reutilizar de manera composicional. Imagínense que ahora viene un amigo a mi casa y no le gusta el pan normal, quiere pan sin gluten, ¿por qué? No sé. Lo único que tiene que hacer el robot no es reaprender todo, simplemente reemplaza esa parte. ¿Ya? Y eso se puede concebir como un aprendizaje composicional. Yo reemplazo simplemente esta parte y no tengo que reaprender todo. Si tengo la memoria de lo que es un pan de gluten, la pego ahí nomás. Y me puede hacer de nuevo un completo sin gluten, sin tener que haber aprendido todo de nuevo. Entonces, ¿cómo dentro del cuadro matemático de la red de Hopfield podemos comprender estas transiciones entre paternos? Les acabo de decir que uno puede codificar memorias, ¿no es cierto? Aquí tengo un paterno, tengo su memoria, segundo memoria, tercero memoria, la sumo, este paterno aquí, esta matrices, representa las memorias de cada uno de estos paternos. Si ahora yo quiero comprender transiciones entre paternos, es relativamente simple también. No tengo que tomar la memoria, o sea, para codificar la transición, no tengo que hacer un producto vectorial del paterno con el paterno mismo, simplemente hago un producto vectorial de este paterno con el que sigue.
el paterno de la palta con el paterno de la mayonesa. Entonces, si veo esto más de manera visual, esta sería la matriz que codifica la transición entre este paterno y este paterno. ¿Y cómo llego a esa matriz? De la misma manera que lo hacía en el otro, pero conectando los dos paternos. Esta neurona se va a conectar con esta neurona ahora. Y esto va a codificar el peso de esa conexión. Lo voy a hacer con la otra neurona y con la otra neurona. Y hago eso con todas las neuronas del paterno 1 y el paterno 2. Y esta matriz ahora codifica la transición, entre este paterno y este paterno. Y puedo hacer de nuevo la misma cosa entre este paterno y este paterno. Y si quiero hacerle un loop, una vuelta, codifico la paterno 3 con el paterno 1. Ahora, si yo, de nuevo, sumo esas matrices juntos, lo que tengo en resultado es una matriz que codifica por las transiciones entre los paternos. Ya, esto es muy interesante porque nos deja con un cuadro matemático que nos permite entender las dinámicas de los paternos de activación. En el sentido que si yo le pongo más importancia a esta parte de la matriz, voy a empujar el régimen del modelo a tener estados atractores. ¿Ya? Esto también se llama la parte simétrica. Ahora, si yo empujo la parte asimétrica de los pesos, entonces la parte en la cual paso de una transición a otra, empujo el modelo a tener una dinámica de transición entre estados atractores, secuencias de estados atractores. ¿Ok? Ya. Entonces, eso como que toma en cuenta memorias, estados atractores, transiciones entre estados atractores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos utilizar ese concepto de estado atractor y de paternos como estados atractores para entender flexibilidad en el comportamiento? No solamente eso, pero ¿cómo podemos utilizar eso en conjunto de lo que sabemos en neurociencia y sobre el cerebro para desarrollar inteligencia artificial más inteligente? Bueno, les acabo de decir que las secuencias de acciones que son necesarias para llegar a un objetivo, como hacer el completo, se pueden entender como transiciones entre estados atractores, empujando esta parte asimétrica de las matrices de peso. Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que el modelo de Hopfield, dentro de sus transiciones, es muy poco flexible. Yo no puedo controlar cuándo quiero hacer la transición o cómo hacerla también. Y eso es un problema, porque yo quiero que mi robot, mayordomo, sea flexible, sea un robot inteligente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo estoy apurado un día y le digo a mi robot, oye, hazme el completo, pero apúrate, porque tengo que irme. Y este es el tipo de flexibilidad que estuvimos ahora trabajando nosotros en un paper que se salió hace poco en PLOS Computational Biology, en el cual desarrollamos un modelo de inteligencia artificial baseado sobre la neurociencia que nos permitía entender cómo se puede controlar de manera flexible secuencias de acciones. Y para eso, para poner el concepto de flexibilidad en secuencias de acciones, yo creo que lo más simple es ver este video de un músico para en realidad tener como sentido de qué es lo que es inteligencia en flexibilidad de secuencias de acciones. Así que les voy a pasar este video. Ya. Es bien claro que este músico sabe producir secuencias de acciones. Es relativamente trivial. Pero lo que es menos trivial es que cada acción está hecho a un momento preciso. Y eso es una tarea difícil. También lo que puede hacer es cambiar cuándo comienza su secuencia de acción. Puede ser antes o después. La otra cosa que puede hacer es reescalear, por así decir, la secuencia de acción. Ustedes lo vieron al final del video, que la misma secuencia de acción fue hecha más lentamente. O sea, se expande en el tiempo o se comprime en el tiempo.
puedo hacer ta, 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 ta. ¿No es cierto? Y eso es flexibilidad, es inteligencia. Y la otra cosa es el concepto de composicionalidad. Si yo aprendo una canción X, puedo implementarle otro tempo, otro ritmo, ¿no es cierto? Y eso para mí es el nivel más alto de flexibilidad que uno puede llegar a obtener. Entonces, el problema es que las redes neuronales actuales no pueden comprender todo ese rango de flexibilidad, no la pueden explicar. Y la razón es porque las redes neuronales actuales codifican el orden de las secuencias y el tiempo de las acciones dentro de la secuencia dentro de los mismos pesos. Y eso influye que no son muy flexibles, son más rígidas esas redes neuronales. Pero sabemos cosas del cerebro. Y una cosa que sabemos del cerebro es que hay neuronas que son selectivas por el orden de la secuencia. En este trabajo, estos investigadores pusieron a un mono delante de esta secuencia, en el cual el mono tenía que mirar aquí al centro y después primero mirar arriba, después volver a mirar al centro, siguiendo mirando al centro y después mirar aquí abajo a la derecha, volver a mirar al centro y después mirar aquí abajo a la izquierda. Si el mono hacía esa secuencia de acción, recibía una recompensa, en general es jugo. ¿Y qué es lo que hicieron durante esta tarea? Fueron a grabar las neuronas del córtex premotor. ¿Y qué es lo que observaron? Es que hay neuronas que simplemente se activan por el orden en la secuencia. ¿En qué sentido? Esto es lo que está pasando acá. Lo que ven aquí en el eje Y es lo que se llama la frecuencia de disparo de las neuronas. Y en el eje X es el tiempo, que corresponde a esos movimientos de los ojos, ¿ya? Y qué es lo que pasa es que esta neurona solamente se activa por la primera acción dentro de la secuencia, independiente de qué tipo de acción. Si el mono mira hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa. No está asociado a la acción, está asociado al orden dentro de la secuencia. Entonces sabemos que tenemos una cierta representación del orden de una secuencia. Lo que parece obvio cuando lo digo, pero hay que demostrarlo. La otra cosa es que sabemos ahora, de este año, que esa representación del orden en verdad se representa como estados atractores, como los que estuve hablando justo antes. En este estudio no importa exactamente cuál es la secuencia, pero la idea es que una rata tiene que hacer una cierta secuencia de acción para llegar a una recompensa. No importa exactamente qué es lo que pasa, pero lo interesante es que fueron a grabar de nuevo en el córtex premotor. ¿Y qué es lo que observaron? Observaron, obviamente, estas varitas negras que son descargas neuronales. Pero lo que hicieron, y la parte interesante de este trabajo, es que a este dataset le hicieron un fitting de algo que se llama, lo estuve mirando en internet porque no sabía cómo se decía en español, modelos ocultos de Markov. No sé si... Ya. Modelos ocultos de Markov. No importa si saben bien lo que es o no, lo importante es que los modelos ocultos de Markov permiten extraer estados latentes de un dataset. En este caso lo que está pasando es que el modelo muestra que estoy en un estado atractor en este periodo, después este estado va bajando y va subiendo otro estado atractor, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son transiciones de estados atractores. ¿Y qué es lo que hicieron con eso? Normalizaron en el tiempo y sacaron las transiciones de estados atractores y el tiempo de esas transiciones. Con ese dataset después lo que hicieron, sacaron las summary statistics, sacaron la representación estadística de esos tiempos. Y hay una cosa con la cual voy a aquí seguir, esto no importa tanto, pero la representación del tiempo de estas transiciones, de cuánto se queda un estado atractor
en el tiempo es representada por este tipo de distribución, que no es gaussiana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden ellos comprender esto? Volviendo al concepto del modelo de Hopfield. ¿Ellos qué hicieron? Ellos utilizaron un modelo en el cual codificaron memorias, patterns, que está codificado en esta parte del modelo, la misma cosa que lo que yo le decía antes, que es la parte del peso que codifica las memorias como atractores, y también codificaron una parte asimétrica, que empuja a cambiar de un atractor al otro. Pero esta parte la multiplicaron por este símbolo que representa, seguramente si están los físicos acá, un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, que es en verdad ruido browniano con una tendencia central. No importa tanto eso, pero lo que pasa es que teniendo esto, siendo algo dinámico con ruido, algunas veces empujaba el modelo de pasar de este estado a este estado, dependiendo del valor de este símbolo. Y haciendo eso, ellos pudieron replicar el patrón cualitativo en los datos de la rata. La otra cosa que sabemos de la neurociencia es que el tiempo, el concepto de tiempo, está codificado en los ganglios de la base. En este estudio, se me olvidó de poner el nombre, este es un estudio de Melo en 2015, Current Biology, pusieron a una rata en una jaula con un lever press. Podía apretar sobre algo para recibir una recompensa. Pero lo que modificaron es que la rata podía apretar sobre el coso, recibir la recompensa, y justo después tenía un tiempo latente en el cual podía apretar todo lo que quería, pero no habían recompensa. Y eso fue lo que modificaron en bloques. Algunas veces ese tiempo entre poder apretar de nuevo y retener una recompensa eran 12 segundos, algunas veces 24 segundos, 36, 48 y 60 segundos. ¿Y qué es lo que observaron? Bueno, primero observaron que la rata aprende, tiene concepto del tiempo. ¿Okay? Lo que pasa aquí, obviamente es una rata, entonces tiene esa ganas de siempre estar apretando. Si fuese perfecto la estimación del tiempo, los puntitos aquí caerían sobre esta línea gris. Pero de todas formas la rata aprende que tiene que esperar un poco y apretar más tarde porque no tiene sentido estar apretando. ¿Y qué es lo que observaron? Fueron a grabar las neuronas del basal ganglia, de los gangliones de la base, y lo que observaron es que las mismas neuronas, eso es importante, exactamente las mismas neuronas se rescaleaban con el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que estas neuronas, que pueden ver que tienen como, estos son los números de las neuronas, el color hacia más rojo, más activa está la neurona, lo que pueden ver es que se van activando con algo que se llama activación secuencial esparsa. Cada neurona se activa, tic, 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 así. Y lo que pasa es que cuando eran 12 segundos, tenía como este paterno, pero también tenía el mismo paterno con 60 segundos. Entonces se rescalearon con el tiempo. ¿Ya? Pero lo importante es que estas neuronas están codificando por un concepto de tiempo también. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de eso? Es que tenemos una representación del orden y una representación del tiempo que en verdad no tiene que estar compartida por los mismos pesos, tiene que ser modular. Tenemos que crear una red neuronal en el cual una parte va a codificar por el orden y la otra parte va a codificar por el tiempo. Y tenemos que comprender cómo eso nos puede llevar a crear una red neuronal que tenga más flexibilidad. Y eso es exactamente lo que tratamos de hacer en el paper que les mostré antes. Les voy a describir el modelo. El modelo se llama Associative Cluster Dependent Chain Model, ACDC. El modelo tiene un input que codifica por la identidad de una secuencia. Si vuelvo al concepto del robot,
una identidad podría ser hazme un completo, otra identidad es hazme un café. Ese input activaba algunas neuronas excitatrices, no sé cómo se dice bien, de un conjunto de neuronas. Una vez que estaban activas, esas neuronas se clusterizan juntos, crean conexiones entre ellas. Pongo las matemáticas acá, pero no se focalicen solo en la matemática, quédense más en la intuición. Entonces se focalizan entre ellas y forman un estado atractor. Y este estado atractor lo que representa es un estado latente que es la primera posición ordinal de una secuencia. Este clúster ahora proyecta a otras neuronas que integran información para la acción asociada a esa posición ordinal. Entonces, mientras esté activo este clúster, esta unidad que representa integración para la acción asociada a esa posición ordinal va a ganar en activación hasta llegar a un sello. Y esta misma neurona proyecta a otra neurona, que es la neurona que está al cargo de producir la acción. Entonces, cuando llega a un cierto sello, esta neurona se activa de manera transiente. Es una activación de una acción. Y como es una red recurrente, esta neurona de activación devuelve proyecciones a esta parte del modelo. De dos maneras. La primera es que va a activar otras neuronas dentro de esa red. Y la segunda es que va a activar una neurona inhibitora aquí. Y esa activación transiente de estas dos cosas va a permitir al modelo de cambiar de estado atractor. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que se va a apagar el primer clúster y se van a prender otras neuronas, que ahora ellas van a ser otro clúster, que representan la segunda posición ordinal en la secuencia. Y de la misma manera, este clúster va a aprender a conectarse con la red, con la neurona que representa la segunda acción en la secuencia. De nuevo va a acumular evidencia hasta un cierto sello, activar la segunda acción, que de nuevo va a proyectar de vuelta a la parte de arriba de la red y causar una transición de estado atractor hacia otro estado atractor. Y este va a representar la tercera posición ordinal en la secuencia. Y esta idea se va haciendo hasta que toda la secuencia de acción se aprenda. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque nosotros lo que hacemos dentro de este modelo es que hacemos una decomposición del orden y el tiempo, en el sentido que el orden está codificado en las transiciones de los clusters, de los estados atractores que se van moviendo uno detrás del otro, y el tiempo está codificado en los valores de los pesos entre las unidades de integración de evidencia y las unidades de acciones, en el sentido que si mi primera acción tiene que hacerse de manera rápida, este peso voy a aprender durante la secuencia que tiene que tener un valor grande. Y lo aprendo con esta ecuación, pero no importa tanto. Pero si la segunda acción tiene que ser más lenta, entonces voy a aprender que este peso tiene que ser más bajo. Ahora, ojalá comprendan por qué lo llamamos AC/DC, porque es una cadena, el modelo aprende a crear una cadena, y al mismo tiempo esa cadena depende de las activaciones en los clusters, Associative Cluster Dependent Chain. Entonces pensamos que qué mejor que un modelo que se llama AC/DC de hacerle aprender una canción de AC/DC. Entonces tomamos este modelo que no sabía nada y le hicimos aprender el segundo riff de guitarra de la introducción de AC/DC. Entonces lo que ven aquí a la derecha es el tiempo y aquí es la activación de estas neuronas de acciones. Y al comienzo el modelo no sabe nada, absolutamente nada, pero va aprendiendo a activar estas acciones que están asociadas a las notas de la guitarra al buen momento. Ahora, yo les hablé de flexibilidad,
por ahora simplemente le estoy demostrando que el modelo puede aprender cualquier tipo de secuencia de acción, que ya es algo interesante, pero como separamos la información del tiempo del orden, podemos tener un extra input al modelo a este nivel que permite el modelo ser flexible. ¿En qué sentido? Imagínense que ahora yo quiero que el modelo, en vez de tocar Thunderstruck con el ritmo clásico, quiero empujar el modelo a que lo toque con un ritmo de bossa nova, o algo que suena como bossa nova. Entonces lo único que tengo yo como humano, conozco el tempo de bossa nova. Entonces le doy eso como input a la red neuronal. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno le da este tempo, que son en realidad input a la red neuronal, son valores que uno le da? La red neuronal produce, de nuevo, sin aprendizaje. Esta es la parte importante y la parte que es crucial. No hay más aprendizaje ligado a esto. La red neuronal reproduce la misma canción, pero con el tempo de bossa nova. Obviamente aquí parece súper abstracto todo esto, pero lo tengo en video y en canción. Lo que van a ver acá, esta parte del video es la activación de transición entre los clusters. Van a haber unidades que van a ser fijas en activación y después van a apagarse y otras unidades se van a prender. Y se van a apagar y otras unidades se van a prender, etcétera, etcétera. Y estas unidades van a representar en verdad estas transiciones de clusters. Aquí abajo lo que van a ver es una representación de baja dimensión de lo que está pasando aquí. Se le implementa algo que se llama Principal Component Analysis, en el cual yo solo muestro 3 dimensiones de lo que está pasando aquí en un sistema multidimensional, pero lo que tienen que apreciar acá es que son puntos fijos de atracción en un sistema multidimensional. Y aquí a la derecha lo que van a ver son las unidades de activación que se activan y se desactivan y producen el sonido que van a escuchar. Voy a hacerlo la primera vez. Eso es lo que aprendió la red neuronal. Entonces aprendió a producir esa canción. Lo voy a mostrar de nuevo. Aquí van cambiando los clusters, las unidades van cambiando. Esta representación en verdad lo que es son puntos fijos de atracción dentro del sistema que van moviéndose, tic, 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 y aquí van las secuencias de acciones desarrollándose. Ya. Entonces les dije también que nosotros queríamos crear algo flexible, ¿no es cierto? Entonces le pusimos este input signal a la red neuronal y queremos que la red neuronal haga algo inteligente sin más aprendizaje. Esa es la parte importante. Y cuando le hicimos eso es lo que produce la red neuronal. Entonces podemos controlar la red de manera flexible sin aprendizaje, lo que hace el humano también. Si vuelvo al concepto del robot, ustedes son estudiantes de ingeniería por mayor parte. Si yo puedo utilizar esta red para hacerle aprender cualquier secuencia de acción a la red para poder llegar a un objetivo que es el completo. Y si ahora quiero tener una flexibilidad para crear un robot más inteligente y que lo haga más rápido, lo único que tengo que hacer es ponerle un input a esta parte del network y me va a hacer la secuencia más rápido. No lo muestro en esta charla, pero podemos demostrar que tener ese tipo de flexibilidad no va a tener un efecto sobre el orden relativo de las acciones. ¿Ya? Es algo que se mantiene estable. La otra cosa es que yo les hablé de sinergia entre neurociencia e inteligencia artificial. Nosotros desarrollamos este modelo con ideas de neurociencia que después nos permiten comprender qué es lo que está realmente pasando. Entonces, una propiedad emergente del modelo nuestro es que el orden se representa como estado de atractores, que es algo que fue demostrado aquí, bueno, es 2022, no es 2021, por el paper que les mostré antes, ¿no es cierto? Que las secuencias de acciones son estados atractores en espacios neuronales multidimensionales. Pero también en la parte
la parte baja de la red neuronal, lo que podemos ver son activaciones esparsas de las neuronas, que es algo que también se observa en las ratas cuando hacen secuencias de acciones. Cualitativamente es muy parecido. Entonces podemos comprender cuáles son los principios computacionales que está pasando en los animales, los modelos animales, cuando van haciendo ese tipo de tareas. También nos sirve eso, estos modelos, no simplemente crear inteligencia artificial más clever, por así decirlo. Ya, voy a pasar a las conclusiones y future direction. Bueno, espero haberlo convencido que hay una utilidad dentro de la sinergia entre la neurociencia y la inteligencia artificial, que mucho trabajo, en general en ingeniería, se basea sobre la parte turquesa, que utilizamos neurociencia para poder desarrollar inteligencia artificial más apta y más inteligente, pero hay también otra parte en la cual se utilizan redes neuronales, que son diferentes modelos, por así decirlo, y utilizamos esos diferentes modelos para poder decidir o descifrar qué tipo de pattern de activación se está pasando en el cerebro, porque los modelos son nuestras predicciones, ¿no es cierto? Entonces, para poder comprender en realidad cuáles son los mecanismos y los sistemas que están a la base de la generación de paternos de activación cerebral. ¿Dónde yo pienso que esto tiene que ir? Tengo que dar como un crash course muy rápido de cómo funciona una red neuronal. Imagínense que quiero crear una red que detecta números escritos con la mano. Entonces, esta red va a detectar que esto es un 9. Entonces, le doy esto como un input. Bueno, esto es una matriz, pero la voy a aplastar en un input de 784. Eso va a ser el input a la red. Se va a propagar la información y la activación y tiene que activarse esto, ¿no es cierto? Ahí funciona mi red neuronal. Pero lo que pasa en verdad al comienzo es que los valores de los pesos hacen que cuando doy 3 y tendría que activarse 3, se activa todo y al comienzo no funciona bien la red neuronal. Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? Yo le doy lo que tendría que haber hecho. Y esta diferencia la puedo utilizar y hacer lo que se llama en inglés backpropagation, es tirarla de vuelta a la red neuronal en este sentido para poder cambiar los pesos de manera inteligente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace eso? Lo que está pasando en verdad es que lo que estoy proyectando acá es cuán bueno es la red neuronal. Si son valores muy altos, significa que no estoy haciéndolo bien. Y el aprendizaje, utilizando el concepto de backpropagation, lo que le expliqué, en el cual hay que tirar el error hacia atrás en la red neuronal para optimizarla, en verdad lo pueden concebir como estar caminando dentro de este terreno hacia el lugar más bajo del terreno. Y cuando llego hacia el lugar más bajo del terreno, uno considera que la red neuronal aprendió. ¿Pero qué es lo que significa eso? Significa que el aprendizaje toma tiempo y en general las redes neuronales necesitan cientos de miles de ejemplos para producir una performance adecuada. ¿Cuál es el problema con eso? Si yo le muestro a un niño que nunca ha visto una silla, se me había olvidado el nombre, una silla, si le muestro a un niño una silla, él después me va a poder decir cuáles son las sillas dentro de este patchwork, ¿ya? Con un ejemplo, uno solo. Las redes neuronales no saben hacer esto, pero no saben hacer eso por las restricciones que impone los algoritmos de aprendizaje, que son algoritmos lentos, pero el humano aprende mucho más rápido. Entonces, yo pienso, junto con otros colegas, que tenemos que alejarnos un poquito de este concepto de backpropagation y gradient descent y de utilizar aprendizajes más biológicos que nos permiten hacer este tipo de generalización mucho más rápida. Entonces, pienso que tiene que derivarse más y hacer más sinergia con la neurociencia para tratar de comprender cómo nosotros los humanos, con todas las restricciones anatómicas, neurofisiológicas que imponen
la biología del cerebro puede todavía poder hacer este tipo de generalización casi instantánea. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Y si hay preguntas, por favor, pregunten. Tenemos acá el micrófono, si alguien quiere hacer. ¿Pedro? Gracias. A mí no me interesa mucho la parte, por un problema de formación, la parte de inteligencia artificial, pero sí me interesa entender cómo funciona el cerebro, porque según lo que tú explicabas, los dos elementos están relacionados, ¿verdad? Entonces, este sistema de abstractores que tú describes, independiente de la manera en cómo se mueven, ¿eso podría explicar, por ejemplo, la típica, esto que aparece cuando uno recibe una larga frase o un párrafo de palabras que no están terminadas y que el cerebro rápidamente puede identificar y puede decir efectivamente, uno puede leer un texto que a primera vista sería ilisible? ¿Eso significa la movilización de estos atractores? Sí, sí, sí y no, pero sí. Súper claro. No, mira, lo que pasa es esto. Tienes que, cuando tú hablas si vuelvo, permiso, voy a volver al comienzo. Va a ser más claro. Ya. Y de bossa nova tiene bien poco el ritmo, ¿eh? Sí, bueno, es esto. Mi hermano me dio el ritmo. Ya. Esta es la red de Hopfield, ¿no es cierto? Si puedes verlo de otro concepto, o sea, inicialmente es una red yo no la utilizo como concepto de memoria asociativa, por así decirlo. Utilizo el cuadro matemático, pero fue desarrollado por la memoria asociativa. Si esto es Pedro, profesor, ya, ponte tú, pero yo codifiqué todos los paternos tuyos, tendría que activarse Iquique. ¿Me entiendes? Ya. Eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, para eso fue utilizado inicialmente, para hacer memoria semántica, ¿no es cierto? Saber lo que eres tú como personaje, bueno, se van a activar los otros porque es un estado atractor, pero tengo que codificarte tú con todas tus propiedades. Y una vez que activo solamente dos propiedades tuyas, se van a activar todas las otras. ¿Responde? Me permite, del punto de vista anatómico, porque cuando tú describes la activación de neuronas, e incluso cuando mencionas el fenómeno de clúster, da la impresión que se desplazan, ¿no? Pero del punto de vista anatómico, las neuronas están ahí. Entonces, Sí. ¿cómo se clusteriza? ¿Cómo se explica eso? No tengo la flexibilidad de la matemática, pero ¿cómo, del punto de vista anatómico, cómo se puede imaginar uno la clusterización? Ya, es Donald Hebb, Hebbian Learning. Lo que está pasando ahí es que las neuronas que están en conjunto activas van a crear conexiones entre ellas. Neurons that fire together, wire together. Las neuronas que se activan juntos se conectan. Así funciona, pero sí hay restricciones anatómicas. Tú no puedes conectar una neurona una neurona frontal que está activa con una neurona del córtex visual. No van a crear conexiones porque están en conjunto activas, ¿no? Hay restricciones anatómicas, de todas formas. Lo que crea el concepto de no sé cómo traducir esto. Self-organizing maps, que es se organizan clusters en conjunto en locales. Eso vamos a dejarlo así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Quiere una pregunta? ¿Gabriel?
Aquí. Primero, gracias por la presentación, bastante interesante. Quería saber un poco sobre las similitudes o diferencias con un concepto que se está trabajando mucho en la inteligencia artificial, ya me salgo un poco de la neurociencia, más de la inteligencia artificial, que es el deep learning, en el cual ahora vi ciertas similitudes, creo, en el sentido de que en el deep learning tenemos no una gran red artificial, neuronal, perdón, tenemos varias capas, ¿no es cierto? Cada una está especializada en ciertas partes del problema que quieren resolver en conjunto, ¿ya? Y eso produce un aprendizaje de problemas más complejos. Entonces yo vi que aquí que tú hablaste de clúster que se mueven, o sea, no que se mueven, pero sí se asocian ciertas neuronas. Entonces, ¿cuáles son las similitudes de tu investigación y las diferencias con lo que es el deep learning? Ya. Bueno, quizás la primera parte de la respuesta es que el concepto de deep learning sí se basea sobre una representación relativamente distribuida del conocimiento, pero tiene muy poco de biológico. De hecho, no tiene nada de biológico porque no tiene dinámicas. No hay dinámica dentro del deep learning. No hay atractores, no hay conceptos de integración de evidencia, etcétera, etcétera. Hay grupos que están tratando, grupos en Brown, de hecho, el grupo del Thomas Serre, que están tratando de incorporar recurrencia en los modelos de deep learning. El problema de la recurrencia es que tiene un efecto sobre la estabilidad de los modelos, muy fuerte, los hace muy inestables, porque vuelve activación de donde sea, etcétera, etcétera. La utilización es distinta más allá de hecho. Uno utiliza un deep net para hacer clasificación de objetos, en general están casi solamente utilizada para hacer clasificaciones de cosas, ¿no? Pero no se utiliza mucho para tratar de comprender el cerebro, ¿no? Y uno de los problemas de los deep nets es lo que apunté al final, que necesitas muchos ejemplos para poder entrenarlo, a tal punto que se sabe que tiene un efecto sobre el calentamiento global. Así de complejo está el sistema. Ahora, la asociación entre lo que yo hago y el deep net no son muchas. Los deep neural networks, como dije, son clasificación. Yo estoy tratando de ver cómo un sistema biológico puede ser flexible. Ahora, de nuevo, reitero, en el laboratorio del Thomas Serre tratan de incorporar este tipo de recurrencia dentro de los deep nets, pero ha sido muy complejo hasta ahora. No sé si te contesto bien la respuesta, pero comprendo lo que quieres decir con respecto a que esto no es deep net, si el deep net está como, ay, todo el mundo quiere hacer deep net, todo el mundo quiere hacer deep net, pero la gente quiere hacer deep net porque es una herramienta de machine learning, ¿no es cierto? Es una herramienta de ingeniería, más que nada. Pero si puedo seguir, nadie sabe lo que está pasando. No se comprende bien por qué funciona. Funciona así, pero no se comprende por qué. El cerebro no hace backpropagation. Nada, no sé si, o sea, el Hinton dijo, si el cerebro no haría backpropagation tendría que haberlo inventado, porque es tan efectivo para aprender. Al final del día outperformean los humanos, ¿no es cierto? Tengo una historia, le mostré a una amiga una foto en la cual había utilizado un Convolutional Neural Network para clasificar a los objetos. Y un objeto era un bol, pero que se parecía a una palta. Y me dijo, ay, qué raro, el modelo dijo que era un bol y es una palta. Y yo le dije, mira mejor. Y era un bol. ¿Cachai? Entonces, outperformea el humano al final del día. Pero en términos de utilización para comprender el cerebro humano, no es una herramienta muy efectiva, ¿sí? Porque no se basea sobre las restricciones de activación del cerebro humano. Okay, gracias. ¿Sí? Perdón, no quiero decir que los deep nets son malos, ¿eh? Son excelentes herramientas. Sí. Aló, ahora. No, una pregunta más, quería saber más su opinión. En una parte de la presentación, usted dijo que le preguntaría a la inteligencia artificial una silla
pero la inteligencia no lo sabría. Entonces, la pregunta sería más como, ¿usted cree que los ojos serían como el gran enemigo de la inteligencia artificial? Porque el humano puede interpretar muy fácilmente cualquier cosa y entenderlo. En cambio, una inteligencia, al tener un ojo para ver y entender lo que tiene al frente, le costaría en un inicio entenderlo. Súper buena pregunta. A ver, voy a volver por acá. Y de hecho se conecta un poco con la pregunta anterior. Una red como esta ya es un Deep Neural Network porque son dos hidden layers, ¿ya? Shallow, pero ya es un Deep Neural Network. ¿Qué es lo que hace al final del día? ¿Qué es lo que es? Se puede considerar como una función de input-output. Yo le pongo un input y me produce un output, ¿no es cierto? Y es todo lo que es, no es más que eso. Lo hace de manera súper clever, etcétera, etcétera. Y es por eso que se dicen que las redes neuronales hay un teorema que son aproximaciones universales de funciones. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo aproximar cualquier función con un Deep Neural Network. Pero tienes toda la razón con respecto al hecho que no es un cerebro. Y una de las razones es que el cerebro está constantemente infiriendo cosas, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo inferencias todo el tiempo. Es mi manera de sobrevivir en este mundo. En la red neuronal esta no hace ninguna inferencia. Yo le doy un input y me da un output, ¿ya? Dentro de lo que decía antes, cuando hablo del que tú dijiste también con el concepto de los ojos, hay que tener, para ser humano, un cierto nivel de inferencia de lo que voy a ver para poderme hacerme una realidad de lo que estoy viendo. Y la diferencia entre esas dos cosas crean todas las dinámicas cerebrales. Hay una teoría muy conocida que se llama The Free Energy Principle, de Carl Friston, un científico de la Universidad de UCL en Londres. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí. Hay algo más del humano que es esto. Por eso que digo que son herramientas de Machine Learning y que no son tan buenas para comprender la activación cerebral. ¿Ya? Pero al final del día, uno tendría que pensar como el cerebro como no solamente un feed-forward pathway, algo que va perdón, tengo esto y no lo estoy utilizando, algo que va de acá hacia allá, pero en verdad el cerebro también va de arriba hacia abajo. Y son esos conjuntos que dan una cierta realidad, y este tipo de conjuntos de activaciones que van de arriba para abajo y de para abajo hacia arriba, que están creando cualquier forma de inteligencia, en verdad, por predicciones que yo hago, ¿no es cierto? Entonces, sí, la problemática ahora, yo creo, de las redes neuronales es que no trata de aplicar ese tipo de cosas. Y la razón por qué no lo trata de hacer por ahora es porque es extremadamente complicado hacerlo. Por la razón que dije, que se ponen inestables. El aprendizaje se pone inestable. Es como esos ejemplos de inteligencia artificial crea una imagen y el humano lo puede interpretar de muchas formas, pero es la interpretación de la inteligencia artificial. Sí, exacto, sí. Y bueno, como te dije al final, ahí hay un concepto también de un aprendizaje muy lento en la inteligencia artificial, ¿no? Tienes que bajar se llama gradient, ¿no? Entonces, eso también hay algo que tenemos más que aportar en términos de como sinergia entre neurociencia y inteligencia artificial. Y hay mucha gente que se está dirigiendo hacia ese tipo de trabajo ahora para ver cómo se podría acercarse a una forma de backpropagación con las restricciones de activaciones cerebrales y las reglas de aprendizaje que sabemos que existen en el cerebro. Hola, muchas gracias. Una consulta. Si entendí bien, el modelo Hopfield trata de entender, ¿no?, la red neuronal biológica. Eso me parece que fue la motivación que él tuvo. Cuando tú nos muestras la charla, muy buena a todo esto, muchas gracias. Uno hace la relación, ¿no es cierto?, y hace un modelo matemático y por lo tanto lo puede interpretar de manera computacional y por así decirlo uno tiene más o menos la película que si la estudia harto podría quedar clara. ¿Hasta dónde llegamos a nivel del conocimiento del cerebro? Cuando hablamos de redes neurales cerebrales, ¿hasta dónde puedo yo llegar a intentar comprender cómo, si me imagino
en mi cabeza un elefante rosado se codifica a nivel de red neuronal. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia a intentar comprender ese proceso? Lejos y no lejos. Depende, mira, ponte tú, o sea, en términos de, son conjuntos de metodologías de neuroimagen con maneras de decodificar la información que son muy clever ahora, trabajando en sistemas multidimensionales, obviamente. Entonces ponte tú, puedo decodificar cuál va a ser tu acción antes que la hagas. ¿Ah? Ese tipo de cosas puedo hacer. Puedo saber que estáis soñando. ¿Cachai? Es el tipo de cosas que se pueden hacer en conjunto, pero no son asociados necesariamente a modelos de inteligencia artificial. Lo que sí hacen específicamente los Convolutional Neural Network, hay algo que es increíble. Yo hago un Convolutional Neural Network, que es un Deep Network que está específicamente, uno de los primeros que mostré que está a la derecha, o sea, las versiones más nuevas. Y esas redes neuronales pueden, como les dije, detectar objetos que son independientes de la forma del objeto, independiente de cuán lejos está el objeto en la imagen, los detecta. Y lo que uno se da cuenta es que si yo mapeo la activación de esa red neuronal, que en los casos, algunos tienen como 16 layers, 16 cosas así, 16 de estas en vez de 2, lo que uno se da cuenta es que si mapeo esa activación a la activación cerebral del córtex visual, utilizando neuroimagen, son muy parecidas. Y ahí todo el mundo quedó así como, ¿qué está pasando? Porque no está utilizando un aprendizaje que es propio al humano, está utilizando otro tipo de aprendizaje, pero sí la activación es muy similar. Y dentro de esas cosas, si tú vas subiendo en estas capas, se van representando cosas más y más abstractas. Las primeras capas detectan, no tengo esa palabra en español, contornos, detectan contornos, detectan líneas, ¿ya? Y si vais subiendo en las capas, vais a detectar caras enteras. Se van a representar una cara entera o cosas medias así, también se ven como medias psicodélicas, en verdad es súper interesante, pero esa es la representación que tiene la red neuronal. Perfecto, muchas gracias. De nada. Aló, ahí sí. Cristian, primero que todo, muy buena presentación y muchas gracias. Mira, yo te quería consultar por la parte final de tu presentación. Tú en un momento mencionaste que los algoritmos, digamos, de aprendizaje se estaban quedando como medio cortos, eso es lo que entendí, digamos, y ustedes estaban viendo en un futuro donde se aplicara técnicas más orientadas a la biología. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Cómo lo visualizan ustedes como grupo de investigación tomando ese concepto para adelante? ¿Cómo ustedes lo piensan expandir? Yo creo que dentro de lo que tratamos de hacer nosotros es, en verdad, al final del día es una esperanza más que nada, por así decirlo. Si sabemos que el cerebro humano puede producir cierto tipo de inteligencia, ¿no es cierto? Y podemos comprender cómo la produce, entonces tenemos una herramienta de tratar de poder reproducirlo. Al final del día es casi hacer reverse engineering, ¿no es cierto? Pero hay hartos problemas porque todavía no están las metodologías para, en verdad, tener una visión global y al mismo tiempo granular de lo que está pasando en el cerebro. Puedo utilizar neuroimagen y tener una visión global de la activación, que en verdad ni siquiera, ustedes cuando ven las imágenes de esas cosas como que se activa el cerebro, eso no es activación, son valores de modelo estadístico, eso es lo que está pasando en verdad. Pero eso es en un cubo de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, en el cual hay, no sé, cientos de miles o millones de neuronas.
Y cuando hacemos investigación, o sea, yo no lo hago, pero la gente que trabaja dentro de la neurofisiología, lo que hacen grabaciones unicelulares. Ahora tienen en vez de hacer una neurona por neurona, tienen una red entera que entra dentro del cerebro, ¿no es cierto? Pero mismo así, aún así siguen siendo 100 neuronas, no más de eso. Entonces, todavía no hay una metodología, y por eso se trabaja en conjunto, ¿no es cierto? Pero todavía no hay una metodología que nos da realmente una visión total de las representaciones que se pueden hacer en el cerebro. Sí se comprende que hay conceptos de estado atractores, etcétera, etcétera, pero también hay otros tipos de representaciones, hay representaciones esparsas. Salió este concepto de la neurona Halle Berry o la neurona Jennifer Aniston, que es una neurona, que es una que se activa por cualquier concepto que está ligado a la Halle Berry o a la Jennifer Aniston. Entonces les dijeron las células abuelitas, grandmother cell, porque están tan altas en la abstracción de las cosas. Entonces todo ese tipo en conjunto todavía no tenemos una visión global, pero para eso están ahí está exactamente la utilización de las simulaciones de redes neuronales, para poder sacar predicciones de esas cosas que todavía no tenemos acceso a. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Hola, buenas. Soy Brian, de segundo año informático, y tengo 3 consultas. Primero, me gustaría saber cuál es el alcance a futuro, porque por ejemplo yo soy nuevo en esto de acá y me interesa bastante, es un tema bastante interesante, es emocionante. Me gustaría saber cuál es el alcance a futuro de la neurociencia, por ejemplo en la humanidad, que a futuro, ¿qué podría hacer? ¿Cuál es el cambio que nos podría generar a todos? Mira, yo creo que somos hartos, voy a hablar por mí, pero yo creo que somos hartos dentro de esa idea. Yo pienso que puede cambiar, va a ser medio filosófico esto, pienso que puede cambiar la estructura de la sociedad. Realmente lo pienso, en el sentido que puede romper con un cierto determinismo societal. No sé si me hago comprender. Lo que quiero decir con eso es que si tú puedes desarrollar robots inteligentes y todos los trabajos que en verdad no mucha gente quiere hacer, no se van a tener que hacer más. Y vas a poder reinvertir el humano dentro de una dimensión creativa en la sociedad. Esa es mi visión de todo esto. Vale, gracias. Y a raíz de esto, mi segunda pregunta es como más general, ¿cuál es como la diferencia entre esto de la neurociencia y la robótica? Si me ayudaría con eso. Ya, bueno, tenía un par de videos bien buenos en eso, qué pena. La primera cosa es que no bueno, la robótica es la robótica, crear un brazo robótico, etcétera, pero muchos de los trabajos se hacen en conjunto ahora. No sé si has visto va en YouTube, pones Boston Dynamics, ¿ya? Me imagino que quizás ya lo sabes un poco, pero son robots que ya se pueden mover de manera relativamente impresionante, etcétera, etcétera. Pero estábamos también discutiendo con colegas de la Universidad de Brown que siguen trabajando con Deep Neural Networks, de nuevo, pero son Deep Q Networks, en verdad. Es una mezcla entre una rama de la inteligencia artificial que se llama Reinforcement Learning y los modelos de Artificial Neural Networks. En conjunto se llama Deep Q Networks, que es exactamente el mismo modelo que fue utilizado para aprender los juegos Atari, ¿ya? Siguen siendo input-output machines, en el sentido que tú le das ellos ven input y producen output. Ellos te van a decir que están haciendo predicciones, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando es que ellos van a moverse en el espacio
en un estado que les va a permitir acercarse a más recompensa, ¿no es cierto? Las decisiones son granulares, el movimiento, la posición del coso es, me estoy moviendo aquí porque este es el estado que me va a llevar a más recompensa. No creo que el humano funcione así. Entonces, yo creo que estos tipos de trabajos que ellos hacen estarían también, y yo, obviamente pasa, ¿no es cierto?, se están haciendo, pero estarían sería muy bueno que se incorpore conceptos de neurociencia y tratar de comprender exactamente qué es lo que mueve el humano en su entorno. Y de nuevo vuelvo al concepto del principio de energía libre del Freestone, que te da una teoría global de la vida. Así lo propone él, de por qué se mueven las cosas en ese sentido. Optimizo la energía libre en el sistema. Por los que saben un poco de Variational Free Energy, utiliza ese cuadro matemático para explicar por qué yo como un humano tomaría este tipo de decisión con respecto a este tipo de decisión. Vale, muchas gracias. Esa respuesta en realidad se aprecia mucho. Y mi última pregunta, que es la más importante, y si pudiera ahondar lo más que pueda, ¿cuál es su historial de usted? ¿Cómo llegó a tener todo este conocimiento? Porque a mí me gustaría llegar a entender y, si es posible, en un futuro llegar a adquirir todos estos conocimientos. Así que me gustaría cuál es su historial, su camino de vida, todo eso, por favor. Bueno, nací en Bélgica. No. Mira, yo soy, quizás te va a sorprender, pero yo soy de background de psicología. Yo hice 3 años de psicología y después hice un máster de ciencias cognitivas. Y después hice un doctorado en neurociencias cognitivas en el cual hice mucha neurociencia computacional. Y de ahí me quedé pegado a la neurociencia computacional. Los 2 postdoctorados que hice son postdoctorados de neurociencias computacionales. Y cada vez más me acerco, interesante, lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta de eso, cada vez más me alejo de la neurociencia. Pero igual voy a ser un estado atractor, voy a volver un momento. Pero ese es como mi trayectoria. Ahora te puedo dar 100.000 referencias de cómo ir a estudiar este tipo de cosas. Muchos de esos están en YouTube hasta. Hay una plataforma que se llama Udemy, en el cual ahí tú puedes, hay que pagar, pero es poco. Son $10, $12, no es mucha plata, pero tienes acceso a buenos cursos, muy buenos cursos. Pero en YouTube ya tienes acceso a muchos cursos que te pueden dar eso, y Coursera. Coursera también tiene un curso del Andrew Ng, se llama, que es el jefe de OpenAI, que es una de las empresas más grandes de inteligencia artificial, y él tiene un curso muy bueno. Pero sí hay que tener un cierto background matemático. No se puede llegar al curso sin haber hecho álgebra lineal, un poco de probabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Vale, y una última pregunta como di más nada. ¿Cuál es el momento más difícil que usted ha tenido que enfrentar en su vida con respecto a esta materia? Si me podría explicar un poco de eso. Qué buena pregunta. Todas. Es complicado. No sé, quizás poder agarrar un concepto intuitivo de qué es lo que está pasando. Yo te puedo mostrar aquí, bueno, esta misma cosa te la puedo transformar en un set de ecuaciones diferenciales partial derivatives, no sé cómo se dice en español, pero en verdad ya puedes resolver las cosas y todo, pero lo que en realidad está pasando, ¿no? Y de hecho, ligado a eso, hay todo ahora un movimiento en el cual hay muchos físicos teóricos metidos dentro, que tratan de implementar un cuadro matemático de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y eso es algo que los ingenieros algunas veces quizás no sé, porque no estoy diciendo algo en un sentido malo, simplemente porque ellos quieren aplicar las cosas, ¿no es cierto? Si funciona, funciona. Bueno, a otra gente les gustaría comprender por qué está funcionando la cosa también.
y hay mucho trabajo haciéndose a ese nivel, con cosas que son casi que no se podían predecir. No sé si leyes de conservación de energía se están también utilizando en inteligencia artificial. Sí. Vale, eso no lo sabía. Muchas gracias, en realidad. Nada. Cero problemas. Sí. Estoy de vacaciones yo. Gracias. Ya que entramos en confianza, Sí. un físico acá. Ya. Sí, tenía una pregunta guardada, un carril que me diste ahora la confianza para preguntarte. Yo no sé nada del tema de esta cosa, solamente Yo a no sé nivel... nada de física teórica. Ya, estamos en el mismo nivel, claro. Pero me asombró un texto que leí que habían una especie como de cosa ambigua en el cerebro, que a veces la memoria se guardaba en un lado y uno apagaba o adormecía esa parte del cerebro y se prendía otra con una información parecida. Bueno, que el cerebro se prende y se apaga, y una serie de propiedades que al leer las páginas me recordó un capítulo del Hedge de óptica, porque era holografía. Para mí eso es holografía. Tú guardas información tridimensional en una superficie dosdimensional, la información es completa, tamaño, profundidad, etc. Solamente ves el holograma cuando enciendes la luz, o sea, cuando estás despierto, digo. Ya. Y si tú rompes el holograma en dos, te quedan dos imágenes, que a nivel molecular son diferentes, pero a nivel macroscópico la información que emerge es la misma. Entonces, después de verle esas 3 o 4 páginas, dije, esto parece un holograma. Te quería preguntar si ese approach alguien lo ha visto. Sí, o sea, así exactamente no, pero el concepto de representaciones en subespacios se utiliza mucho. Sí. De hecho, hay un estudio que quizá uno de los más bonitos que yo he leído, que es del Mehrdad Jazayeri, del MIT, en el cual ellos tratan de comprender la representación del tiempo, ¿ya? Y más allá de eso, de cómo hay una bias, ¿cómo se dice eso? ¿Nadie? Ya, te voy a dar para que comprendas el concepto. Si yo te digo, aprieta un botón a 400 milisegundos, y en verdad, ¿de dónde sale esa información? Sale de una distribución uniforme, ¿ya? Lo que pasa en realidad es que tú te acercas a la media de esa información. Te empuja a apretar hacia la media. Entonces eso es un bias. Entonces él trata de comprender por qué nace ese tipo de bias en el humano. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó un mono, hizo hacer ese tipo de tarea y agarró muchas neuronas, entonces tenía algo muy multidimensional, y lo que comprendió es que en un subespacio de esa dimensión había una representación warpeada del tiempo, que en vez de ser lineal era así, y siendo así te acerca, y si haces una proyección de ese warpeo en unidimensional, lo que pasa es que haces un crunching del tiempo, ¿ya? Entonces se utilizan hartas análisis de subespacios, sí. Sí. Pero no exactamente lo que tú estás diciendo, pero interesante. Sí, me tinca. Después, no sé si es posible consultarte alguna referencia. Sí, pues. Vale. De todas formas. Hola. Hola. Gracias por tu conferencia. Mira, yo quería hacer una consulta respecto al tema más ético, ¿no? De cómo esta incorporación de lo que es el sentido biológico a lo que es la inteligencia artificial puede aportar, pero considerando que eso simplifica el aspecto en un individuo. Nosotros somos un colectivo y nos conformamos desde lo colectivo. ¿Hay alguna injerencia en ese aspecto en la conformación de tu trabajo, los alcances del trabajo que se está desarrollando, considerando que existen, por ejemplo, el concepto de inteligencia enjambre o otros conceptos de inteligencia que han demostrado que el colectivo puede trabajar de una forma mucho más, digamos, justa, en muchos aspectos que a nosotros nos ha costado mucho como civilización? Ese es mi punto. Sí, hay
Hay un profesor de la Universidad Libre de Bruselas, de hecho, el Dorico, que es una eminencia en este tema, que él en realidad lo que le interesa no es la inteligencia artificial de este tipo, él hace lo que se llama Swarm Intelligence. El Swarm Intelligence es el concepto de tratar de comprender, por ejemplo, cómo funciona una colonia de hormigas. Entonces él replica ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puede emerger una cierta forma de inteligencia en grupo? Yo no soy experto en eso, para nada, pero sí existen hartos trabajos con respecto a eso. El nombre que le dan es Swarm Intelligence. Ahora, en términos éticos, no comprendo muy bien la pregunta. ¿Qué quieres exactamente decir? No, o sea, en términos éticos, cuando uno hace la transferencia de modelos a la inteligencia artificial, ¿cómo incorpora el concepto de colectivo? Dentro o sea, entiendo que a lo mejor se trabaja porque hay un concepto de inteligencia enjambre que se trabaja también desde un punto de vista como tú lo estás planteando, pero ¿cómo transfieren el colectivo en el concepto de decir, vamos a trabajar este modelo de neurociencia, pero qué pasa en la interacción entre eso? Ya, yo no te voy a decir, honestamente no sé mucho de eso, pero sí he visto un par de estudios, pero más ligados entre como aprendizaje social, por así decirlo, etcétera, etcétera, pero poquitos, 2, 3 personas. Hay robots que aprendieron que tenían que juntarse para hacer una tarea. No estaba codificado. Es bien poquito, hasta da miedo, pero ese es el tipo de información que tengo con respecto a eso. No sé mucho de Swarm Intelligence, para ser honesto. Muchas gracias. Una última pregunta. Parece que estamos bien. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, agradecemos a Cristian, le brindamos nuevamente un aplauso. Su charla ha sido realmente interesante. Muchas gracias. Entiendo que él está en sus vacaciones, su descanso, así que qué bueno que eligió nuestro país para descansar. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, les doy las gracias a todos y a todas por haber asistido, especialmente a Cristian por habernos brindado esta interesante charla. Espero que, por supuesto, podamos seguir en contacto, a ver si podemos profundizar estas cosas más adelante. Les doy los buenos días, no, las buenas tardes y muchas gracias por haber asistido.